El periodista Oscar Contardo está presente esta mañana con nosotros para presentar su nueva obra, La Era del Entusiasmo, Chile en los 90. Toda una historia que la verdad estuve leyendo estos días y me he entretenido muchísimo. Para mí es un honor tenerte, Oscar. Muéstralo de nuevo porque no apareció en pantalla. Vera, es más, le vamos a hacer zoom como lo hicimos en la mañana para que lo puedan ver. Y le recomiendo que lo compren. En serio, no está malo, no está bueno. No, está súper bueno. Está súper bueno. Está súper bueno. De hecho, Nicolás lo estuvo leyendo toda la semana, Oscar. Te lo juro. ¿Qué corrido? Sí, te lo juro. Y me lo mostraba así como, mira. Alfabetización flash. Logré algo. O es un hombre performativo. Sí. ¿Será un hombre performativo, Nicolás Compano? ¿Qué opinas? No, creo que el adjetivo es demasiado estrecho para Muchas gracias. lo que puede significar Nicolás Copano. Es para mí un honor tenerte, Oscar. De verdad lo disfruté muchísimo. Es un libro, además, de eso, Geraldine, que uno abre en cualquier página y encuentra una aventura. Bueno, gracias por decirlo así. Sí, es un libro que tiene un desarrollo más orgánico de la época, digamos. Uh-huh. Porque combina, cada capítulo es un poco temático y va combinando política con vida cotidiana, con lo que ocurría en distintos ámbitos de la vida social y cultural chilena. Se llama La Era del Entusiasmo porque parece ser que había una explosión de posibilidades después de la dictadura. Sí, es una buena forma de decirlo, de describirlo. Era un país que salía de un periodo muy oscuro y muy duro, una sociedad que había estado, en su gran mayoría, anhelando el final de la dictadura, y que por fin se consigue eso y se inicia un periodo de estabilidad, una democracia custodiada, digamos, un periodo de estabilidad y de prosperidad económica. Una prosperidad que era algo, que fue algo insólito en la historia de Chile por los años que abarcó, digamos, entre el 90 y el 98, que el tercer trimestre del 98 ya empiezan los efectos más fuertes de la crisis asiática en Chile. Uh-huh. Yo lo que también exploré, que creo que faltaba dentro de este escenario de libros que han aparecido sobre la época, es la historia del proyecto del Mercurio para encantar jóvenes, que es la zona de contacto. Bueno, que fue tu nidito, ¿no? Yo fue como una especie de X-Men que salió de ahí. Sí, pero tú saliste de la siguiente... ¿Cuándo llegaste ahí? Mira, mi generación es la de Camila Gutiérrez, Joven y Alocada. ¿Pero qué año? Yo soy post-2000. Sí, post-2000. Claro, la zona de contacto es el proyecto que se crea en el Mercurio cuando se verifica que están perdiendo lectoría joven. Y la forma en la que se dan cuenta de eso es porque disminuyen la suscripción de regalo para matrimonio. Que era uno de los regalos de la lista. Claro, un regalo. Claro. Entonces se crea esta idea de hacer un suplemento joven a cargo de, en un principio, de María Olga del Piano. Y esto se transforma en una especie de reflejo de una idea de juventud. Una idea más bien burguesa, bien un poco crítica, una idea ajustada, digamos, a lo que es la línea editorial de un diario como El Mercurio. Claro, eso es del 90 al 2000, porque claro, después viene el 2010 que se vuelve Nerd, que ahí aparece López, Ortega y otros, y después aparece del 2010 para adelante la generación mía, que era como el compilado de la gente que usaba Internet. Entonces yo creo que esa es la línea, claro, pero esta es la línea sí, primordial. Claro, lo que pasa es que, claro, después Internet cambia todo, porque finalmente Internet es una de las razones del fin de la zona de contacto. Claro. No, sí, o sea, pero también del experimento. O sea, una historia... Bueno, del fin, porque finalmente la zona de contacto lo que prometía era un grupo de... un lugar donde las personas jóvenes podían enterarse de lo que estaba pasando fuera en un periodo de abertura y con una demanda de contacto con lo internacional de un país súper aislado. Uh-huh.
que ese es el otro cambio de los 90, el acercamiento al mundo de Chile. Un país súper aislado, con súper poca conexión con lo que ocurre fuera, y que empieza a tener mayor conexión y que empieza a ser partícipe, a sentirse partícipe, sobre todo en el ámbito de la juventud, de esa... Hay un ruido de fondo. ¿Hay un ruido de fondo? No, pero no lo sientes tú. Sí. Pero no, si quieres te sacan los audífonos. Eso, porque Sé si feliz. no Lo que te sea más cómodo. me voy a distraer todo el rato. Estoy pensando todo el rato en el ruido de fondo. No, tranquilo. Ya. Y en ese sentido también está la zona de contacto, está la Rock and Pop, en toda su multimedialidad, que es un proyecto de alzas y bajas también. Claro, la Rock and Pop es un proyecto de radio que fue un exitazo, que empieza en diciembre del 92, y que después se crea esto de la idea de la multiplataforma, se abre una revista que funciona dentro de, y el canal, que es una pérdida de plata desde el primer día, que es un desastre. Eso es increíble. Un proyecto que es un desastre, que a la gente ahora recuerda determinados programas y la historia del semillero, pero es un canal que termina hundiendo a la radio económicamente. Sí. Financieramente, a pesar de que la radio siempre fue muy exitosa, el canal termina dañando muchísimo a la radio, y bueno, a final de década ya la radio se vende a otra compañía. Oye, Oscar, en esa era del entusiasmo, se podría considerar que para mi generación fue que nosotros crecimos con una promesa que nos decían: hijo, estudie con CAE si es necesario, saque el título, compres el auto, compres el DEPA y vas a ser feliz. Y acá me gustaría preguntarte, ¿tú crees que nuestra generación fuimos los que más nos compramos ese cuento? ¿Qué generación eres tú? Yo soy como generación millennial casi, porque soy del Pero 99. dime, ¿qué año naciste? El 99. Ah, bueno, claro. Es que no se trata de comprar que la gente compre o no compre, se trata de un proyecto político, finalmente. Y el proyecto político era decirle a la población de que en la medida que tuviera más años de educación iba a lograr mayor prosperidad. ¿Cómo fue la ampliación de la educación en Chile a través de las instituciones privadas? Uh-huh. ¿Cómo se llegaba a cómo se financiaba la educación privada? Era o tu familia podía tener los recursos o se endeudaba. Con el CAE, claro. Efectivamente. Y claro, eso pudo haber funcionado en un primer momento. Que efectivamente, y la forma de medir eso que tiene cualquiera es: voy a tener mayores ingresos que mi familia de origen, o voy a tener un mayor nivel económico que mi familia de origen. Eso funcionó hasta que dejó de funcionar, y funcionó, y cuando funcionó gracias a esa prosperidad económica que se veía, a esos números de crecimiento, pero también a que el país estaba en el superciclo, inmerso en el superciclo de los commodities. Entonces los elementos como para que eso funcionara. Eso ya no se produce. O sea, veníamos de un país en el que el 5% de la población en edad de tener acceso a la educación superior llegaba a la educación superior. Y la matrícula en el de pregrado durante los 90 se duplicó. O sea, creció muchísimo en relación a lo que había vivido la generación antes, tan solo en una década. Entonces, obviamente que si a ti te está repitiendo todas las fuerzas políticas que esa es la manera de prosperar y de tener una seguridad económica a futuro, no es que tú te compres algo no, te lo está diciendo todo. Y esa promesa se empezó a romper ya a partir de los 2000. Claro, con la generación Z. Yo creo que estoy entre la generación Z y los millennials, porque estuve buscando y los millennials llegan hasta el 96 y la generación Z de ahí es en adelante. Claro. ¿Tú crees que los... Por eso me apunte, el libro trata de la generación X. De la generación X. Ay, es que ¿saben lo que me pasa a mí con esas clasificaciones que son tan gringas? Que son gringas y súper negadoras de las realidades locales. Y las realidades locales, en particular en Latinoamérica, son muy distintas.
O sea, los 90 para los chilenos es una cosa, para los argentinos es otra, muy distinta, y para los peruanos es otra, más distinta todavía, y en relación a Estados Unidos también. Entonces, las expectativas de esas generaciones pueden tener un fondo de cultura popular similar, pero en términos, por ejemplo, políticos son distintas. O sea, si tú le preguntas a un argentino, te va a nombrar hitos diferentes. O sea, para los argentinos fue el menemismo. Los argentinos, el 89, Alfonsín tiene que dejar el mando por una crisis, una hiperinflación espantosa. Entonces, a mí esto de resumirlo todo en estas generaciones me parece, claro, es una síntesis posible, pero que dice tan poco de las identidades locales que más que sirve como referencia solamente. Sí, como referencia, exactamente. Pero no alcanza a recoger todo lo que significa la historia para las distintas realidades. En el caso chileno, claro, fue la primera década de la transición, esa primera década de la transición además tiene un rasgo que es el crecimiento sostenido y esta especie de culto al consenso que se hace muy fuerte, y en el ámbito de la construcción de una identidad juvenil aparecen estos elementos como la zona de contacto, como la rock and pop, como la llegada del cable y de MTV latino, que lo que hacen es recoger esa necesidad de modelos internacionales que siempre tiene la juventud, como de aspiración de pertenencia a lo que está pasando fuera. Que en un mundo sin internet era muy difícil de obtener esa información. Entonces, esa información la obtenía gracias a determinados medios o a determinados agentes que funcionaban como guardabarrera. Y eso estaba en la zona de contacto, en rock and pop, en sus distintos formatos. Ahora dentro de todo, esos tres elementos que tienen que ver con el cable, con la radio y con el texto, están envueltos en el mundo de la música, y a mí me pareció algo muy interesante de tu libro, que es que tú decidiste no relevar el movimiento que muchos libros sobre los 90 traen del movimiento de la EMI, pero tomaste como un elemento mucho más importante, que yo estoy de acuerdo, la movida, o sea, la transgresión de un Jorge González experimental. Creo que eso está más presente en el libro que esta inversión de los grandes discográficas extranjeras para crear una infraestructura musical. Pero finalmente está, pero lo de Jorge es más importante porque eso termina derivando en el tiempo, en Javier Amena, termina siendo más rico. Sí, a mí me interesaba la historia de Jorge González primero porque la década arranca con Corazones, con el disco de Los Prisioneros, arranca con Tren al Sur y arranca con una polémica de la que mucha gente se olvidó. Sí. O sea, aquí la mayor parte de la prensa musical le hizo la guerra a Jorge González. Es verdad. Le hizo la guerra con Corazones. Hay que decir le hizo la guerra con el disco solista. Hay que decir un punto, la rock and pop no los tocaba. Bueno. Y esa boleta nunca ha salido. Que a Jorge, pero Jorge lo decía, que lo despreciaba. El periodismo musical atacó muchísimo a Jorge González. Para tener como un poco más de contexto para la gente de mi generación, yo sigo Los Prisioneros, pero no me sé todo el lore. Entonces me gustaría saber por qué silenciaron a Jorge González con los discos. Lo que pasa es que en Corazones sale Claudio Narea. Y el punto era el triángulo amoroso con la pareja de Claudio Narea. Entonces, eso destruyó... que Claudio Narea era como el rockero de la banda. El rockero. El rockero. Entonces, eso destruyó una imagen de estos tres amigos de San Miguel que mucha gente, muchos fans cultivaba como el principal elemento de admiración. Estos tres amigos del Liceo San Miguel que hacían música y que eran exitosos.
Entonces le destruyó el cuento a un montón de fans a los que la música, la propuesta de Corazones no les gustó porque no era rockera, porque no había guitarra, porque no había bajo, porque todo era programación, pero esa programación ya venía de antes, y culparon a Jorge González de esto y lo siguieron culpando hasta el disco solista, de haberles roto el corazón con esta propuesta. Generalmente era una crítica que era constante, que fue constante, y de la que la gente se olvidó. Porque ahora todo el mundo habla de Jorge González, el gran ídolo y qué sé yo, y gente que en esa época desdeñó Corazones, ahora lo valora, que me parece muy bien ese cambio. Pero la razón por la que Jorge González tenía una distancia con el periodismo musical está ahí. O sea, después, cuando presentó su disco solista, fue súper maltratado. No solamente por la prensa musical, sino también por un área de su fandom, por otros músicos, le gritaban vendido en la calle, lo pasó muy mal. Bueno, pero también después se vengó Jorge y escribió una canción que se llamaba Acomodado en el Rock and Roll, que él decía acomodado en la rock and pop en los shows en vivo, porque Narea era conductor de la rock and pop. Claro, lo que pasa es decía, claro, el rollo era un periodismo musical. Mayoritariamente valoraba el rock como algo que estaba por sobre cualquier otro género musical. Me menospreciaba mucho el pop, o sea, eso se ve en las reseñas y en la forma de tratar. Y para Jorge González el rock era algo antiguo. O ese planteamiento rockero era algo antiguo que no presentaba mayor renovación. Eso también pasó, bueno, esa sobrevaloración está muy cristalizada en las críticas y reseñas que se le hacía a todo lo grunge, cuando el grunge se puso de moda. Sí, lo dice en el libro. En el libro tiene una pequeña... Que era como esta es música de verdad, esto es natural, esto no tiene publicidad. El grunge fue una movida comercial inmensa que sacaron hasta una película. Entonces, no es que fueran unos loquitos de Seattle así como que los descubrieron. No, los locos hacían todo el trabajo de promoción que supone que tiene que hacerse en esto que es un negocio. Entonces, lo que yo intenté hacer fue recordar ese momento de Jorge González en los 90, recordar lo que significó para él recibir esa mala onda y recordar cómo se gestó Corazones, que fue un disco solista, y la figura de la Cecilia Aguayo, que en el fondo vino a reemplazar a Claudio Narea en el en vivo. Entonces, a la época que nos llevas con la era del entusiasmo, ese Chile de los 90, post-dictadura. Claro, el entusiasmo de la democracia y la plata. Hay un tema con eso que es cómo de alguna manera se desarrollan estos grupos creativos, y en el cual también tú te haces presente por tu testimonio personal, por vivir. Hay cosas bien interesantes en el libro, en especial del mundo de lo que sucede con 31 Minutos y con lo que pasa en relación a la cultura popular. El otro día, pasó que el otro día uno de nuestros compañeros de trabajo, en una fiesta, estuvo con Alberto Fuguet, que también es muy presente en este libro. Sí. Y era muy notable porque le decía que él lo había leído en el colegio. Pero todo lo que pasó con Fuguet en los 90 fue una cosa explosiva. Sí, Porque yo creo que Alberto Fuguet de alguna manera se dio cuenta de lo que se venía. Se dio cuenta en los 80 de lo que se venía en los 90. Y de esa forma, y de la figura de la juventud que se venía, porque se venía el consumo. Y era algo que él conocía porque había vivido en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera se transformó como en
en alguien que da aviso o que anticipa un escenario. Un trendsetter. Claro. No quisiera decirlo de ese modo, pero anticipó un escenario y anticipó una forma de relacionarse y anticipó lo que iba a significar la irrupción del consumo en términos masivos, aunque el modelo económico venía anteriormente hasta los 90. Este era un país muchísimo más pobre. Entonces, el acceso a ese consumo se consolida en los 90, el acceso al consumo masivo. Oye, Oscar, también investigaste en rebaño a la Iglesia Católica. De hecho, en la era del entusiasmo encontramos esa Iglesia Católica que con los años ya se va desmoronando. Pero que en ese momento estaba presente en todas partes. O sea, los obispos opinaban de todo, y además de los obispos de la conferencia episcopal teníamos los representantes de los distintos movimientos. O sea, teníamos a Renato Poblete hablando de todo, al cura John O'Reilly hablando de todo, a Felipe Berrío dando sus primeros pasos como figura pública. En fin, había muchos sacerdotes en diario, en televisión, opinando de política, opinando hasta del clima. Opinaban de todo. Sí, pues estaban omnipresentes. Omnipresentes. Si tú veías los diarios, las revistas, siempre había algún entrevistado, columnista, opinaban de todo. Te puedo decir algo, además de lo de Todo el Mundo 31 minutos, que creo que es indispensable leerlo en tu libro. Es una cosa que de verdad... Me parece muy bien que digas indispensable. Indispensable, creo que es parte de aquello. Hay otro momento que es espectacular en el texto, ¿Sí? que es las declaraciones de Nivaldo Moschetti sobre las censuras en TVN de parte de gente que uno piensa, pero se hace el progre ahora. Sí. Uno dice, esto que pasaban por los progres, sí, los de no, los progres. en este caso era el tema de la autocensura, diría yo, dentro de las instituciones mediáticas era súper fuerte, porque los problemas o los reclamos venían de inmediato. Entonces, Nivaldo Moschetti, que en ese momento era parte del equipo de un programa que se llamaba El Mirador, un programa muy exitoso, periodístico, pero en un tono más documental, más reposado. En 2 o 3 oportunidades tuvo que enfrentar que su reportaje, que su trabajo en realidad tenía que o reformularse o no emitirse porque iba a incomodar a alguien. A algún obispo, a alguien de la oposición o a las dos partes a la vez. Entonces, en el libro relata con detalles esos momentos. Y también una de las cosas que aparece en el libro, Oscar, es que son los estelares de la TV de los 90, que eran gigantes, como por ejemplo Viva el Lunes. Claro, lo que pasa en los 90 es que se extingue un tipo de estelar y aparece otro. El que se extingue es el tipo de estelar que era el show de variedades, como el martes 13, el Siempre Lunes, que era de TVN, que era esto de que 2 animadores presentaban números de cantantes, después presentaban un mago, después presentaban no sé qué. Un pequeño festival de viña. Un pequeño festival. Claro, que el festival de viña es eso. Se acaba eso con martes 13, y cuando martes 13 pierde en sintonía frente a Mea Culpa, que también es un fenómeno de los 90, un fenómeno televisivo. Mea Culpa iba los miércoles y lo trasladan al día martes para competir con martes 13 en la mitad de una temporada de martes 13, y cuando le cambian la competencia a martes 13 empieza a perder. Y eso Gonzalo Bertrán no lo soportó. ¿No lo permitió? No lo soportó. Terminó la temporada. Okay. Gonzalo Bertrán era el director de martes 13 y quedaba otra temporada más a fin de año, y él dijo, no, yo no vuelvo a hacer este programa. Y se termina con martes 13 como programa y ese género de televisión nocturna. ¿Y por qué crees que se acabó esa forma de ver el país? Ese formato, porque dejó de funcionar, porque ese era un formato que funcionaba sobre todo en un país donde con toque de queda, donde no había espectáculo, vida nocturna. Y
porque era muy, muy pausado. Si tú te vas a YouTube y buscas cualquier programa de Martes 13 o de esa época, vas a notar un tono distinto, una velocidad diferente. Era como que pertenecía a otra forma de televisión. Y lo que hace Gonzalo Bertrán es, ese mismo año, después de terminar con Martes 13, empezar a pensar en otro formato y crea Viva el Lunes, que era un formato que él venía trabajando desde el año 86, que era la adaptación de Lo Mejor del Mundial, que eran los programas que daban para los mundiales de fútbol en la segunda franja nocturna, que era un programa de conversación, un panel como este, donde se invitaba a mucha gente y se hablaba de todo a propósito del fútbol. Entonces, ese formato lo lleva al horario estelar, como se dice en Chile, el día lunes, para no tener que competirle a Mea Culpa, que iba el martes. Y ahí aparece Viva el Lunes, que es como el embrión de los programas de conversación y de farándula posterior. Claro, y justamente vemos que en esa época explota la figura de Cecilia Boloco, Claro. Miss Universo. Claro, Miss porque Universo, Cecilia Chile y Miss Boloco Universo. es que estaba viviendo hasta ese minuto en Miami, estaba casada en Miami, Conducía en CNN. había conducido en CNN y había ido y venido conduciendo Martes 13 en Chile. Antes había empezado la conducción de televisión en un programa del año 88 en TVN, que se llamaba Porque Hoy es Sábado, que le fue muy mal, y después vuelto a Chile a conducir en Martes 13, una temporada. Gonzalo Bertrán, que era amigo de ella, la va a convencer de que se venga a conducir ese programa. Y ella encabezando un panel de trío en donde ella era la cabeza, y acompañada de Quique Morandé, que Gonzalo Bertrán se lo lleva, que estaba en La Red, que había sido una de las figuras de La Red que el Canal Nuevo había descubierto, había lanzado, con un estilo distinto en formato nocturno, y con Álvaro Sala. Y este programa es un éxito. Además, porque tiene otro elemento que se pasa por alto. Es un programa que Gonzalo Bertrán financió gracias a que Samsung, la marca, decide llegar a Chile con todo, instalarse en Chile y empezar en Chile su negocio, la expansión de su negocio por Latinoamérica. Entonces, Samsung, que es una marca coreana, hasta ese momento era muy poco conocida en Chile. Y decide instalarse en Chile y a través de una representación y de una agencia publicitaria, negocian la posibilidad de auspiciar un programa de televisión. Ponen muchísima plata, sin ningún problema, y eso hace posible la contratación de Cecilia Boloco, de estos dos animadores, pero sobre todo y de la posibilidad de traer invitados internacionales que cobran con unas tarifas que ahora son imposibles de pagar en televisión en cualquier medio. Oye, Oscar, realmente el libro es apasionante, me he entretenido muchísimo leyéndolo, además como que tiene una memoria emotiva muy propia para los que son de mi generación, porque vivimos los días más felices que los días de la infancia. O sea, todos los recuerdos que tengo son de haber Tu sido infancia chico. fue feliz. Yo muy feliz. Sí, tienes cara de niño feliz. Yo soy del 86. Entonces, para mí, el 92 es el Mall Plaza Vespucio. Claro. Es como el mundo flúor. El consumo. Llega el consumo, se masifica el consumo. Porque la vida de los malls, hasta la llegada al Plaza Vespucio, era una vida de barrio exclusivo, de barrio alto. El mall se masifica en los 90, y hasta el momento del exitazo que fue el Plaza Vespucio, como que a nadie se le hubiera ocurrido que eso podía ser posible, que funcionara más allá de Las Condes esta idea de centro comercial.
No, Imagino que los primeros días estuvo llenísimo. O sea, Hicieron filas pero enormes, nunca ¿o no? más se vació. O sea, siempre se transformó como en un hito. Ellos serían como el mall chino de ahora, ¿o no? No, eso sería tiene la misma bajarle mucho la misma explosión. sería mucho De mi bajarle la generación, yo estatua. digo. Sí, ya esto No. quiere decir la degradación del No, molchino. yo diría que es la degradación. El mall chino es la degradación. No, de hecho, el centro comercial, el gran centro comercial, o esa idea de mall en Chile, no ha dejado de ser exitoso, excepto en algunos casos en provincia, como en Estados Unidos, como en algunos lugares de Estados Unidos. Porque es un centro comercial de suburbio, y Santiago es una ciudad que a partir de los 80 se transforma como ya en una ciudad de suburbios, Claro, Maipú. que es una idea muy gringa. Entonces, claro, empezó a funcionar esto, y eso, el mall de suburbio de clase media, o de esta nueva clase media, y eso fue el indicador del mayor de los entusiasmos. Oye, hiciste la era ochentera, gran texto. Hiciste esta continuidad que es la era del entusiasmo Chile 90. ¿Qué es Chile en los 2000? Uy, es más complicado. Es más el destape final, digamos. Es el sinceramiento y el destape, yo creo. Porque en el 98 viene la crisis asiática, el frenazo, que en términos de número uno lo ve y no es tanto como otras crisis, ni lejanamente lo que fue la crisis del 82 en Chile, pero significó el frenazo de una década de prosperidad, de crecimiento, y de que todo el mundo nadie pensaba que le iba a ir al siguiente año peor que al anterior. Entonces, el frenazo fue muy brutal. Tan brutal que hasta el año 2001 las expectativas habían bajado mucho, y había golpeado tanto en el estado emocional del general de la población, que las agencias de publicidad el año 2001 deciden hacer una campaña que se llamó Piensa Positivo, para decirle a la gente que estuviera más alegre. O sea, viene el frenazo del 98, y ese frenazo continuó teniendo consecuencias anímicas hasta el 2001, por lo menos. Y se abren también otros temas con los 2000. Se abren otros temas bajo el gobierno del Lago. Empiezan a aparecer otras demandas. Y empieza a aparecer la voz pública de la primera generación criada en democracia, que va a ser muy diferente a la anterior, digamos. La anterior generación era querer salir luego, querer dejar bien atrás la dictadura y el recuerdo, y evitar el trauma, que también es algo muy humano, ¿no? O sea, venís de pasarlo muy mal mucho tiempo, mucha gente ya no quería hablar de ese tema. Pero no por una negación de ocultar nada, sino que por una necesidad de respirar un poco. Y respirar un poco teniendo en cuenta que durante todos esos años, hasta el 98, Pinochet estuvo de comandante jefe del ejército. O sea, el rostro de la dictadura ahí, y con dos momentos de amenaza al status quo, como fueron el ejercicio del enlace y el boinazo. Dos amenazas para que no se investiguen los negocios turbios de su hijo. O sea, ese era el nivel. Óscar Contardo presente esta mañana nos presenta la era del entusiasmo Chile en los 90. La gente dice dónde se adquiere, en todas las librerías. En todas las disponibles. librerías. En su librería favorita. Vaya a su librería favorita y pide la era del entusiasmo. Con mucho entusiasmo. ¿Algún aporte o apunte final, Óscar? Apunte final, no. Solamente muchas gracias por la invitación, por dejarme hablar tanto. Y muchas gracias por los elogios al libro, porque yo soy una persona muy humilde y muy agradecida. ¿Por qué te.? No, me dio risa. Mira. ¿Cómo me mira? No, pero muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. por Uno estar acá. de la generación X se retira. Adiós, generación X. Adiós. Los quedamos los millennials y los Z para las noticias. Gracias, Óscar. Recuerden, la era del entusiasmo en Planeta.